sapo estaba mirando. Cuando la zapa pujaba, el sapo se iba empujando. Cuando la zapa pujaba, el sapo se iba empujando. Sapo, Vete de aquí, sapo, ponte pa' allá. sapo, Vete de aquí, sapo. ponte pa' allá. Ring, ding, 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 diligen, ding, ding, diligen, ding, ding, diligen, ding, ding. La zapa vino pariendo a punto en la madrugada. La zapa vino pariendo a punto en la madrugada. Y los sapitos contentos se pusieron a bailar. Y los sapitos contentos se pusieron a bailar. Sapo, Vete de aquí, sapo, ponte pa' allá. sapo, Vete de aquí, sapo. ponte pa' allá. Ding, 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 ding. La zapa vino pariendo cerca la cruz del perdón. Sin, 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 sin. La zapa vino pariendo Cerque la cruz del perdón. y el sapo lo celebraba con su botella de ron. Y el sapo lo celebraba con su botella de ron. Sapo, Vete de aquí, sapo, ponte pa' allá. sapo, Vete de aquí, sapo. ponte pa' allá. Ding, 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 ding. Sale sapo, carajo. Vete de aquí, Sale sapo, carajo. ponte pa' allá. Sapo, Vete de aquí, sapo, sapo. ponte pa' allá. Ding, 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 Sale ding. sapo, carajo. Vete de aquí, sapo, ponte pa' allá. Sapo, 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 Vete de aquí, sapo, 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 ponte sapo. pa' allá. Ring, ding, 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 ding. Un saludo afectuoso a nuestra audiencia. Tenemos programación especial que habíamos definido en el 2025. Estamos de verdad agradecidos porque la audiencia le gustó y bueno, vamos a operacionalizar programas especiales en el que tú eres parte de toda esta dinámica comunicacional dentro del referente informativo. Tu mensaje es importante. Tenemos al profesor, analista universitario Rafael Argotti, con una larga trascendencia en el tema, de muchos temas, pero hoy nos dedicamos en un programa especial hacia lo que es el Consejo Comunal, la comuna. Creación perfecta de nuestra revolución bolivariana, que está en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la participación, el protagonismo. Y son cosas que hoy vamos a hablar. Tenemos bastante material audiovisual de nuestro comandante Chávez. Vemos hoy que progresivamente y perfectamente Nicolás le ha dado una continuidad a lo que es la organización del Poder Popular, y hoy continúa nuestra presidenta encargada. Quiero felicitarla, la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, con toda esta fórmula, porque estamos hablando de los aciertos y de las estrategias hoy
que estamos desarrollando. Es decir, un sinfín de cosas que están aquí, pero también están en el corazón y tenemos que seguir en esa fórmula perfecta porque hay un gobierno geopolítico que lograremos constitucionalmente con la marcha victoriosa continuar. Bienvenido, Rafael. Para mí siempre es un honor, ¿vale?, tenerte aquí. Gracias. Fuiste constituyente, tienes todo un currículum, eres de la generación de los 80 ya en la Universidad Central. Después que ustedes se fueron, llegamos nosotros a seguir en el combate. Que la gente a veces no conoce eso, Rafael, lo que le ha costado en esos momentos al movimiento estudiantil garantizar la educación gratuita, que hoy la tenemos en Constitución. Sí. Bueno, él sí es egresado de la Universidad Central, no sabía. Sí. Después me enteré, la doctora. Formada dentro del movimiento 80 también, pues. Claro, igual que su hermano, pues, su hermano era presidente de la Federación de Centro. Fue presidente de la Federación de Centro en el año 89. Y Nicolás era dirigente sindical, perfectamente, pues aquí está Nicolás. Sí, igualmente nosotros ganamos la Federación de Centro en el junio de 1985, ya hace 41 años. Claro. ¿No? Y ahí en la Federación de Centro, la presidencia, había una imprenta que nosotros activamos. Y conjuntamente con el movimiento popular, siempre estamos pendientes de todo lo que eran los procesos de cambio, transformación, elecciones, sobre todo de los sindicatos, ¿no? Y uno de esos sindicatos con el cual nosotros teníamos estrechas relaciones era el sindicato del metro, sobre todo porque el combate y la lucha en ese momento era por el medio pasaje estudiantil. Claro. Y tratando nosotros de proponer, porque esa lucha no solamente fue un tema del medio pasaje estudiantil, sino que nosotros como estudiantes colocamos también a la universidad como una alternativa para reparar motores, para resolver la parte mecánica, para darle un servicio también a los dueños de los vehículos. Pero también ahí conocimos de cerca el tema de los avances, de la explotación que eran sometidos por los dueños de los vehículos. Conocimos mucho más de cerca cómo era el sistema, realmente un sistema inhumano, del sistema del transporte público, masivo, privado. Yo tengo que hacer un inciso. Ellos nos dejaron algo, bueno, Jorge, tú y todo, Joel Amaya, Peña también, yo me recuerdo, como también los que pasaron a la inmortalidad, Bernardo Alcidey, que es parte también, yo lo conocí él en el Ministerio de Educación Universitaria, en ese momento era superior, ya yo no estoy en el Ministerio de Educación Universitaria, estoy en otra fórmula, pues, ministerio como tal, porque uno lleva lo que son estos avances y lo que son la organización del movimiento estudiantil en comisiones de usuarios. Es un legado de lo que hizo la generación del 80, que son esas fórmulas de cooperar, de trabajar, no de entorpecer las cosas, no. Ahí se hicieron avances que empezaron una episteme que lo que vamos a hablar hoy, lo que hacen los consejos comunales, la comuna con la participación y el protagonismo, lo hicimos nosotros sin Constitución bolivariana. Sí, y ahí también surgieron muchas consignas, ¿no? Porque nosotros en la medida que íbamos dando la batalla, la lucha, que al principio era el medio de pasaje estudiantil, pero también era el reconocimiento de los adultos mayores, fuimos articulando con el movimiento popular todas las necesidades y todos los avances que tenía el movimiento popular en ese momento, esas consignas de todo poder para el pueblo, la unidad en la diversidad, esas consignas que fueron siendo ganadas, porque bueno, era el momento pues de ir sumando fuerzas, un movimiento estudiantil que representara los intereses de los estudiantes, independientemente de su creencia, de su militancia partidista. Habían situaciones muy concretas en lo interno de la universidad, el tema de las becas, el tema de las pasantías, el tema de las bibliotecas, el tema de, en fin, de lo que fue el FAMES, la creación del FAMES, la atención, digamos, de salud del estudiante. Acuérdate que en esa época no habían tantas universidades como hay ahorita, porque una de las grandes conquistas del movimiento estudiantil y que ha hecho la revolución precisamente es la creación de esas
universidades. Y había mucha gente que se venía del interior, que era de Oriente, de Occidente, a estudiar en la Universidad Central. Fíjate, ahí hay un tema que fueron la creación de las providencias estudiantiles. Ahí se crea todo un andamiaje en el que hoy, a pesar de toda esta fórmula coercitiva que ha venido, la universidad continuará y continúa gratuita, porque esa gente anteriormente lo quería privatizar todo. Sí, esa era la tendencia. Cuando nosotros ingresamos a la universidad, la tendencia era privatizar. Claro. La tendencia era ir cobrando todos los servicios estudiantiles, aumentar el comedor, en fin, la posibilidad de que eliminar los autobuses, que la gente pagara, es decir, eliminar las bibliotecas. Por el contrario, nosotros empezamos a exigir que las bibliotecas no solamente abrieran hasta las 5 o 6 de la tarde, sino que también en la noche, sobre todo en la Facultad de Ingeniería, cuando ingresamos más de 2.000 estudiantes con el tema de los bachilleres sin cupo. Claro. Sí, entonces más de 2.000 estudiantes y empezó el forcejeo. Yo tuve que entrar Claro. también por ahí. El forcejeo con las autoridades, porque bueno, no había camas para tanta gente, pues no había bibliotecas para tanta gente. Entonces nosotros empezamos a exigir no solamente la biblioteca de ingeniería, sino las bibliotecas, el entorno, humanidades, derechos, la biblioteca central, que abrieran hasta las 11 de la noche. La mayoría, muchos nos quedamos a dormir en el gimnasio cubierto, en la piscina, en la misma universidad, porque bueno, teníamos clase el otro día a las 7. En el caso específico mío, yo vivía en Catia, yo mi transporte, yo tenía dos formas de hacer transporte: agarraba un transporte de Catia hasta el Silencio y tomar el autobús de la UCB, o me iba a la autopista y pedía cola con mi cartoncito, UCB, Catia. Pero fíjate, todos estos temas van concatenados con lo que asume Hugo Chávez, con una constitución. Y entre eso está, así como se organizó el movimiento estudiantil, se organizó. También Chávez tuvo que incorporar una organización estratégica que hoy está en marcha, que es la comuna y los consejos comunales. Ahí tenemos un primer video de nuestro presidente Chávez, fíjate, nuestro comandante supremo, que está ahí y continúa toda esa línea de acción, Nicolás, y por supuesto Delcy. Oye, la lealtad de Delcy. Igualmente quiero saludar a mi capitán Diosdado Cabello Rondón, ministro de la Paz. ¿Ah? Vamos a ver esos videos. ¿Cómo no? Oye, mira, de verdad que faltabas tú aquí, ¿vale? Quiero saludar a la familia de Simón Bolívar, ¿vale? Oye, faltaba. Claro. Vamos a ver ese video de Chávez. Cristo el Padre, Cristo el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, estamos en el campo de Carabobo porque quisimos venir aquí hoy especialmente a promulgar la ley de los consejos comunales. Y es muy simbólico y significativo el sitio y la fecha. Coincidencias, felices coincidencias, cristianas coincidencias. He aquí el campo de la patria. Decía Bolívar, tú recuerdas García Carneiro, Acosta Carles, Claret. Allá estaba Bolívar el 24 de junio de 1821, allá en el Cerro Buenavista. Desde allá dirigió las operaciones el padre de la patria, el libertador, y guía de nuestro pueblo y guía de nuestra revolución. Por acá se vino Páez, o la pica de la Mona. Aquí reventó la caballería. Allá estaba la Legión Británica. Allá está el monolito que recuerda al sacrificio heroico de la Legión Británica. Allá cayó herido de muerte Thomas Hildenton Farriar, el comandante de la Legión Británica. Y allá donde está aquel monolito, aquí, un poco más a la derecha, cayó mortalmente herido Pedro Camejo, el muchacho de San Juan de Payara, el negro primero. Aquí nació la patria, en este campo, bajo este cielo. Aquí entre estas colinas, allá la gran llanura, allá las grandes montañas, allá el gran mar y allá toda la patria. En este Domingo de Ramos, pues,
unamos nuestros corazones llenos de amor patrio, de amor por lo que hemos sido, de amor por lo que somos y de amor por lo que seremos, de amor por nuestro pueblo, por el prójimo, amor cristiano, repito, y verdadero. En este campo heroico, campo sagrado, rindamos tributo a los que aquí dejaron su sangre y abonaron con su sangre este campo fértil donde nació la patria, donde nació Venezuela. Campo de Carabobo, y especialmente este día repitamos en este campo heroico, soldados que somos todos, tú también, soldados de esta patria, el juramento sagrado de darle nuestra vida a esta revolución a nuestro pueblo y sobre todo, como Cristo trajo la buena nueva, sobre todo a los más humildes. Porque todo, y empezando, todos tenemos que ser humildes. Recordemos que Cristo se montó en un burro para entrar a Jerusalén, la humildad. Quiso dar ejemplo de humildad, y recibió el amor de aquel pueblo, el júbilo de aquel pueblo, y entró además a dar su vida por ese pueblo. Él sabía que iba a dar la vida aquella semana de pasión, de dolor, pero de infinito amor. García Carneiro, qué gusto estar aquí también contigo en el campo de Carabobo este día, donde vamos a promulgar la recientemente aprobada Ley de los Consejos Comunales por la Asamblea Nacional. La aprobaron, William, fue el jueves hasta la 1 de la mañana. Me llamó Nicolás Maduro a esa hora para darme la buena nueva. Presidente, aprobamos la Ley de los Consejos Comunales. Yo felicito a la Asamblea Nacional y a todo ese esfuerzo participativo. Es algo verdaderamente histórico y por eso quisimos venir al campo de Carabobo. Todas las leyes son importantes, pero esta es una ley fundamental. Nosotros hablamos de la ley fundamental, que es la Constitución, pero dentro de las leyes hay leyes que también son fundamentales. Fundamentales porque colocan fundamentos, porque colocan bases. Sobre todo fundamental esta ley en ese tránsito, en lo que hemos llamado desde noviembre de 2004, el salto adelante. Es decir, trascender la democracia meramente representativa que se convierte en una trampa. A la larga, la democracia, si se queda solo en lo representativo, se convierte en una trampa, en la que son encerradas y mueren las esperanzas de un pueblo, bueno, para construirse a sí mismo, en la que se encierra el poder constituyente y es anulado, y es evaporado muchas veces. García Carneiro, sé que has trabajado muchísimo, también desde el Ejecutivo, con los diputados, con Efraín Velázquez y toda la Comisión de Participación Popular, para darle vida a esta ley que hoy, desde aquí mismo, promulgaremos para acelerar la construcción de la democracia participativa, la democracia bolivariana, la que soñó Bolívar en este mismo campo hace ya 185 años. Sí, mire, Guante, bueno, realmente me siento contento de estar en esta actividad, como bien usted lo señala. Los consejos comunales que se han venido planificando a nivel nacional, me complace mucho que con esta ley se reafirme más lo que queremos, la nueva participación, el protagonismo del pueblo. Ahora bien, entre tantos eventos, quiero decirle que recibiendo sus instrucciones, tenemos también previsto los consejos comunales indígenas, los consejos comunales andinos y los consejos comunales afrodescendientes. Ha sido muy importante, interesante este movimiento que se está gestando en todas las comunidades y lo importante, cómo la participación, cómo el pueblo está cada día más entusiasmado para mostrar pues que es él quien tiene realmente el protagonismo en esta democracia nueva que se está presentando en Venezuela. Claro, el pueblo deja de ser objeto y pasa a ser sujeto. Es decir, él está tomando, y el pueblo nuestro lo sabe, porque es testigo presencial de aquello, está tomando las riendas de la patria, de la construcción de la patria. No solo de palabra, esto de la revolución, el tema revolucionario y la propuesta revolucionaria, lo sabemos, tiene que trascender de las palabras a los hechos, y esto es un buen ejemplo de ello. Cristo, cuando decide ir a Jerusalén, montado en su burro, y escoge el camino del sacrificio, es porque pasa de las palabras
a los hechos. Él demuestra, y además con el sacrificio mayor, crucificad, me dijo, porque uno tiene que ser coherente, debemos ser coherentes, las palabras y los hechos. Cristo nos dio un ejemplo sublime de coherencia revolucionaria. Entonces, cuando los consejos comunales ahora se asumen ya con una ley, con un propósito, con una definición muy clara, con un concepto y con una praxis en plena construcción, estamos siendo coherentes con la revolución, con la esperanza de un pueblo. Estamos siendo coherentes incluso, diría yo más, con la gesta heroica de Carabobo, porque recordemos por qué llegó Bolívar a Carabobo y cómo llegó Bolívar a Carabobo. Recordemos que después de tantos años de revolución, allá está el Orinoco, allá, 1819, lanzó Bolívar el concepto de la democracia bolivariana, aquello de darle a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social, la mayor suma de estabilidad política, aquello de la libertad con igualdad, el concepto bolivariano de la eliminación de toda forma de esclavitud, de toda forma de servidumbre, eliminación de los privilegios. Fue allá en el Orinoco, en Angostura, donde Bolívar lanzó aquella tremenda idea que recoge esencia del bolivarianismo, cuando dice que ante la desigualdad natural de los seres humanos debe venir el Estado, es decir, deben venir las leyes, deben venir las instituciones, la Constitución, el Estado y la sociedad a regular las desigualdades naturales para lograr una igualdad política, una igualdad social. Es decir, cuando nosotros hoy en Carabobo estamos promulgando la ley de los consejos comunales, ley fundamental para la democracia revolucionaria, la construcción de la democracia, el sistema político. 2006. Sí. Imagínate, todo un recorrido epistémico y ahorita estamos en el 2026. 2016, 10 años. 2026, 20 años a cumplir. Sí. Imaginémonos los hitos históricos. Yo quería que empezáramos con ese tema en un programa especial. Gracias, Rafael, por tomarte un tiempo. Yo sé que tú tienes responsabilidades con todo, fíjate, aquí nadie descansa. Y queríamos, primero, que tú tienes todo un currículum de trabajo revolucionario, pero también es lograr que nuestra audiencia, todos los subsectores sociales, desde el profesional, el que no es profesional, académico, pero sí es profesional con una profesión de trabajo, ¿ah? Pero igualmente que está en el poder popular, todas y todos queremos enmarcarlos en este programa especial que es para todos y todas, del que Referente Informativo en este 2026 está haciendo toda una visión de nuestra fortaleza y el por qué, como lo estamos haciendo, continuar constitucionalmente, por eso es la Constitución que hablamos ahí. Esto no es que estamos hablando, y estamos en Constitución, con toda una proyección de como yo empecé, mira, nada más y nada menos en los objetivos. 7T, Plan de la Patria, aquí está, mira, aquí estamos todos aquí, todo está planificado. ¿Qué podemos decir, profesor? Bueno, básicamente lo interesante del planteamiento del comandante Chávez es que él recoge ahí, estimula lo que es el proceso de la construcción de la ley de consejos comunales, que siempre fue un interés del comandante Chávez, sobre todo porque nosotros hablamos en nuestros momentos universitarios de todo el poder para el pueblo. Entonces, ¿cómo se hace, cómo se construye ese todo el poder para el pueblo, ¿no? Y es cuando se dan los primeros pasos de la construcción de esta ley de consejos comunales. No era fácil porque la visión y digamos la misión y todo lo que nosotros de alguna manera nos imaginamos en la construcción popular
del movimiento popular, era traducirlos, traerlos al papel, darle los elementos de los reglamentos de ley, la estructura técnica, cómo se insertaba y no se perdía la esencia de lo que era la visión de la construcción del movimiento del poder popular. Pues era hasta un reto eso, ¿no? Porque siempre había el debate técnico. De ahí salieron todos los comités de alguna manera que fue el incipiente organización del movimiento popular hacia una nueva sociedad que nos planteamos nosotros, el socialismo del siglo XXI. Fíjate, yo me recuerdo que empezamos con las mesas de agua, que no había consejos comunales, el tema de los residuos, los desechos sólidos. Mira, hubo una explosión de un poder popular que había que organizarlo. La mesa de agua, la mesa de agua como experiencia, claro, como experiencia, claro. Estabas en Hidrocapital. Las mesas de agua se iniciaron cuando nosotros éramos estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Imagínate, pues, digamos en el área hidráulica, porque en la ingeniería civil habían varias ramas, la parte estructural, la parte de vialidad y la parte hidráulica. Nosotros resaltamos en aquel momento como estudiantes era el conocimiento hidráulico que tenía el pueblo y entonces cómo tú estructurar nuevas formas de organización en todo lo que se tiene que ver con el sistema de los acueductos, de la manera como nosotros íbamos a desarrollar los acueductos, cómo iba a recibir el servicio de agua a las personas, cómo las personas tenían que de alguna manera regular ese servicio de agua y se crea entonces las mesas técnicas de agua, que su primera valoración importante, su primera implementación importante fue en la gestión de la alcaldía de Caracas con el profesor Aristóbulo Isturi. Y bueno, no solamente fue el tema de las mesas técnicas de agua, que por montones se fueron construyendo después en la Revolución Bolivariana para darle solución al tema del agua, sobre todo los accesos de los sectores populares, porque no tenían acceso ni siquiera al agua potable, mucho menos al agua servida. Y entonces, bueno, eso se fue extendiendo de una manera tal que todo el conocimiento hidráulico que tenía el pueblo, producto del conocimiento de su territorio, fíjate, ya empezamos a hablar del territorio, entonces empieza a generar toda una estructura de soluciones para en la misma construcción que el pueblo iba dando resultados de sus problemas. Yo me acuerdo, y yo siempre conversaba con el profesor Aristóbulo, él era muy en ese caso, cuando llegó Aristóbulo a la alcaldía, estaba Julio Montes, que en paz descanse, que se creó la Corporación de Servicios, porque son el tema social. Yo he estado vinculado, claro, ¿no? Y nosotros estábamos en la universidad, en ese momento, nos pidieron toda una visión y compartimos, porque era toda una fórmula perfecta, y Julio, que después fue embajador, fue ministro de Vivienda, para descanse, fue inclusive embajador de Cuba. Es lo que estamos hablando aquí, tienes toda la razón, son los tiempos, pues, y ya estaba inmerso en las mesas de agua que se crearon. Sí, y a partir de ahí, bueno, se fue construyendo todo lo que hoy conocemos como la Agenda Comunitaria de Acción, pues simple y llanamente cómo se iba construyendo todo el poder al pueblo, esa visión que de alguna manera nosotros estructuramos. El presidente Chávez, creo que en una de nuestras primeras, digamos, compartir que tuvimos con el comandante, nos preguntaba mucho sobre el tema de todo el poder para el pueblo, cómo visualizamos nosotros toda esa consigna, además de la unidad en la diversidad. Eran dos consignas que le llamaron mucho la atención a los comandantes, el comandante Arias Cárdenas, el comandante Chávez, y en los pocos momentos que tuvimos la oportunidad de compartir con el comandante, pues él hacía hincapié de la visión que nosotros teníamos. Claro, en ese momento nosotros teníamos una articulación con el poder popular, no solamente a nivel del poder popular en Caracas, que era el centro de la Universidad Central de Venezuela y de las luchas populares que se daban permanentemente, sino que nosotros habíamos ampliado nuestro radio de acción hacia los sectores campesinos. Ahí aparece Braulio, ahí aparece Braulio, aparece Santos Aguilar, aparece los cañizos para los quemados, todo un enfrentamiento que había en los sectores contra el pueblo campesino de la industria
la caña de azúcar, de las centrales azucareras que superexplotaban, pagaban el servicio subpagado, explotaban el esfuerzo del sector campesino. Eso fue unas luchas que se fueron dando en conjunto el movimiento estudiantil con el movimiento popular, y bueno, el estrecho que se fue convirtiendo esa unidad estudiantil popular para ir construyendo esa visión de todo el poder para el pueblo. Y en la gestión del camarada Aristóbulo Isturi, pues nosotros no solamente nos quedamos en el tema de las mesas técnicas de agua, sino también pasamos a las mesas técnicas de energía, el tema del gas, el tema de la electricidad, la construcción de todos esos proyectos por el propio, que de alguna manera hoy tiene que retomar el movimiento popular, porque nuestras primeras necesidades era el tema de la vialidad, el tema del agua, era el tema de los servicios y el tema de la electricidad, era el tema de los asfaltados, de cómo se iba a llevar los servicios, de lo que eso necesitaba para llevar el tema del agua, porque el tema del agua era tubería, era tanque, era garantizar que no hubiera reventones de la tubería, en fin, era el manejo, de alguna manera, el aprendizaje del manejo, el conocimiento hidráulico, el manejo de presiones, es decir, había toda una intencionalidad de darle todo el poder al pueblo, porque el pueblo... Yo me acuerdo que hablaban de la maniobra, que eso como que es una maniobra. La maniobra para ir cambiando el traslado del mira, agua, me iba pusiste para un a barrio, pensar, iba aquí, para... yo no soy ingeniero. Y finalmente, cuando en la alcaldía de Caracas empezamos a experimentar lo que se llamaban los gobiernos parroquiales, es decir, las reuniones donde el pueblo iba y decía sus necesidades, iba construyendo el gobierno y cómo esas necesidades se discutían y se hacían unas prioridades de necesidades para ir avanzando en torno a esto. Esto es muy importante decirlo, porque aquí hubo una experiencia inicial incipiente en la revolución. Había algunos que avanzamos hacia la transformación del Estado como tal, lo llamamos el Estado burgués. Pensábamos en cambiar hasta la estructura parroquial, de violentar ese Estado parroquial y de convertirlo en un Estado comunal. Pero ¿cómo íbamos a emprender en el proceso de control del territorio, sobre todo el tema de las grandes ciudades, el tema de lo rural, el tema de los sectores campesinos, en fin? Fue un gran debate, pues, pero la ley que... Pero fíjate, expresa todo esto, y el comandante... todo esto es la historia, todo esto es una historia de la complejidad que lleva nuestro comandante. Claro. Esto no fue mantequilla, ni ver lo que es hoy, de verdad. No, y la comprensión que él fue teniendo en torno a esto, porque, vuelvo y te repito, no era fácil lo que eran los sueños, las ideas que debatíamos, porque nosotros ciertamente éramos profesionales, pero veníamos de una práctica revolucionaria, veníamos no solamente, nosotros siempre decíamos, ninguna acción de un revolucionario puede quedar en el aire, todo debe terminar en saldos organizativos, y esos saldos organizativos deben permitir construir la nueva sociedad, construir la sociedad socialista, de alguna manera donde todas las decisiones se toman en la asamblea, porque la experiencia de nosotros fue... Todas las decisiones se tomaban en la asamblea. El proceso asambleario que vivimos dentro del movimiento estudiantil, que había dificultades, y ciertamente que no era inmediato, que el problema de pragmatismo, que eso también de alguna manera nos permitía discutir, porque una vez habiendo tenido las experiencias que tuvimos de gobierno en la alcaldía de Caracas con el camarada Aristóbulo Isturi, siempre presente y consecuente, y todos los camaradas que estuvieron participando de esa gestión exitosa, a mi juicio, porque bueno, fue una gestión que era una isla dentro de toda la estructura del Estado, porque el gobierno estaba en manos de la derecha, todas las alcaldías están en manos derecha. Nosotros derrotamos ahí nada menos y nada más que a Claudio Fermín y el aparataje de acta mata votos, de Acción Democrática, que bueno, eso duró prácticamente para que reconocieran el triunfo de Aristóbulo Isturi. Fueron 6 días intensos, donde mientras nosotros no dormíamos contando votos, revisando acta,
los ADECOS, bueno, tenían un aparataje de comida, de logística, de cambiar a la gente. No, y Hasta en ese debate fue un aprendizaje para No, nosotros. y no es eso nada más, sino que no tenemos el CNE que tenemos hoy, tecnificado, tecnificado, eso se logró en todo esto. No, y ahí aprendimos que, Claro. Fíjate, Quiero cómo saludar actuaba a el Elvis- aparato a Elvis Hidrogo de alta Amoroso. mataboto, Claro. cómo el aparato de alta mataboto, los tipos de alguna manera donde perdían, ponían una infracción dentro de los números para que no diera, y entonces esa acta la desechaban, entonces claro, donde ganaban el acta sí pasaban, y entonces iban dando hasta en el conocimiento de los resultados, cuando se iban dando los resultados, porcentualmente cuánto se ha escrutado, cuántas actas se han escrutado, 60, 70%, 40%, para ir dando la sensación de victoria. Claro. Pero ellos habían perdido, y ese fue el gran debate que nosotros tuvimos, la gran confrontación para derrotar a Claudio Fermín, para derrotar a los ADECOS en la alcaldía de Caracas. Claro, porque era un método en el que se permitía la vulneración de los datos. Bueno, simulación y juego. Vuelvo otra vez a los números y no soy matemático ni estadístico. Claro. Porque me dice el Poder Popular, profesor, cuando me mandan esas informaciones y esas cosas, no es que las necesito, porque ahí nosotros simulamos, vemos. Son esas matrices que están activas dentro de mi cotidianidad y en mi casa con tranquilidad. Vamos a ir a una pausa, ¿Cómo no? porque volvemos con Chávez y volvemos también con este tema de un programa especial, ¿vale? De cómo a los venezolanos estamos construyendo todo un sinfín de fórmulas para lograr consolidar el Estado social que tenemos, que no es poca cosa, amigas, amigos, y en paz y en tranquilidad. Vamos a una pausa y volvemos con Rafael Argote. Vale, volvemos en esta fórmula perfecta. Seguimos con los consejos comunales, porque yo creo que en este programa especial, Chávez, como arquitecto creador de esta filosofía epistémica constitucional, que es la participación, el protagonismo y el desarrollo de cómo la Constitución nos da, fíjate que yo no tengo Constitución, no tengo nada, de cómo nos da esa visión de construir las políticas públicas que lo está haciendo acertadamente Nicolás Maduro Moros y nuestra presidenta encargada, la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, porque es así, así. Sí. Claridad meridiana, está en Antímano en estos días, dándole esa claridad, esa visión, preciada doctora. Vamos a ver esos videos, vamos a verlos, los tenemos por ahí, Sabiñón, vamos a verlos. Por eso hay que partir de la comunidad. El Consejo Comunal, bueno, es el elemento fundamental de la democracia participativa, protagónica. Son instancias, dice la ley en el artículo 2, de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas que permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social. Esto es la construcción del socialismo. Ustedes son, así como Francisco de Miranda, hoy lo llamamos, 200 años después, el precursor de la revolución venezolana de independencia. Dentro de 200 años, los nietos de nuestros nietos los llamarán a ustedes los precursores del socialismo venezolano. Son ustedes los que están construyendo las bases fundamentales. Bueno, por eso preguntaba, hay que tener claro que el artículo número 4 dice, a los efectos de esta ley se entiende por comunidad
el conglomerado social de familias, ciudadanos y ciudadanas que habitan en un área geográfica determinada. Recordemos lo siguiente, y aquí hay algo fundamental también. Yo como casi no he dormido, tengo que estar tomando café. Miren, fíjate, recuerden que en el capitalismo, la prioridad, lo más importante del capitalismo, es ganar dinero. Para nosotros eso no puede ser la prioridad. No estamos aquí para ganar dinero. En el socialismo lo más importante es satisfacer las necesidades de la comunidad, pero no cualquier necesidad caprichosa o producto de la vanidad. Todos nosotros venimos de la tierra y polvo, y en polvo nos convertiremos. Dejemos huella en esta tierra y huella buena. Convirtámonos en semilla buena, no en pajonal malo, chiribital, gamelote. Sembrémonos desde ahora mismo con una buena huella. Seamos una buena siembra, que es lo que dice Dora. Lo ha dicho. Entonces, ellos discutieron. Lo más importante, y eso debe ser consigna fundamental de los consejos comunales, satisfacer las necesidades esenciales, fundamentales. La comida es una de ellas. Miren, sobre todo insistir en los valores, los nuevos valores de la revolución. Uno de ellos tiene que ser el trabajo voluntario. Porque hay gente, bueno, con los viejos valores que si no le pagan, él no mueve una mano. No, yo para pegar un bloque me tiene que pagar. No, ya va, si es para la comunidad, trabajo voluntario al que tú te estás refiriendo, el aporte del trabajo, el trabajo liberador, no el trabajo esclavizante, el trabajo como parte del aporte a la comunidad. Esto es importante, insistir en el trabajo voluntario. Toda revolución requiere la inyección del trabajo voluntario, sobre todo si una revolución se plantea la marcha hacia el socialismo, como nosotros nos estamos planteando la más exigente de las revoluciones. Una revolución que se orienta hacia el socialismo. Es la más exigente, pero es la necesaria, la verdadera y la más profunda revolución. Es cristiana. Mi nombre es Yorelis Pérez, estamos en una populosa barriada caraqueña llamada La Vega. Estamos en la entrada de la calle Zulia. ¿Qué de particular tiene esta barriada? Bueno, creo que su gente, luchadora, combatiente, guerrera, echada pa'lante. ¿Y chavista? Y chavista, claro. ¿Qué es eso de ser chavista? Oye, ¿qué es eso de ser chavista? Estábamos como un pueblo dormido y de pronto llegó este señor, Hugo Rafael Chávez Frías, y poco a poco fue abriéndole los ojos a la gente, a la comunidad, sobre todo a los pobres, que de verdad no habían sido tomados en cuenta, ¿sabes? Y fue enseñando cuáles eran los pasos a seguir para salir del hueco en donde estábamos. Eso es sentir ser Chávez, ¿sabes? Son universidades, son los niños, son los adultos mayores. Todo es vivienda, es comida, ahora producción. Es todo. Es como los ingredientes de una comida, por ponerlo, fue un poquito de aquí, un poquito de allá, y se creó todo esto. Eso es ser Chávez, chavista. Qué lindo, ¿cómo lo explicas? ¿Cuál es, y esa motivación, o cuál es la motivación que os lleva a salir de vuestras casas y querer hacer trabajo comunal? Sí, porque ni siquiera es que nosotros devengamos un sueldo por esto, sino que simplemente hay demasiado trabajo, muchas cosas que hacer. Y si queremos que las cosas cambien o que sea mejor, no podemos cruzarnos de los brazos. Tenemos que salir y trabajar en pro de la comunidad, de lo que queremos. Queremos un bienestar, sí, pero ¿nos va a llegar del cielo? No. Eso también nos lo enseñó Chávez, ¿sabes? Hay que salir, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que luchar. Se trata de eso.
Es increíble lo maestro que fue, ¿no? Lo pedagogo que fue. Eso me tiene impresionada. Envidio muchísimo a Venezuela por tener a un presidente como Hugo en su momento y como Maduro ahora también, ¿no? Exacto. Cuéntanos un poquito de cómo habéis incorporado a Maduro también en toda esta revolución. Bueno, yo pienso que Chávez, él fue veía mucho el futuro, él era muy futurista y de pronto yo le comenté a mucha gente que eso de que Chávez mandaba mucho a Maduro a nivel internacional, vaya aquí, vaya allá, fue como puliéndolo. Y yo le dije una vez a mi esposo, Chávez está enfermo y quien él va a dejar ahí delegando su trabajo va a ser a Maduro, ¿ves? Por algo está viajando, por algo está representando a Venezuela en tantas partes. Aquí lo hace él, pero fuera la representación era Maduro. Y de hecho fue así, ¿ves? Todos venimos de esa escuela y lógicamente, bueno, nada es perfecto en la vida, ¿verdad? Errar es de humano, pero estamos trabajando, estamos luchando, estamos debatiendo, estamos haciendo las cosas como deben ser. Poco a poco, pero con paso firme. Háblanos de qué es ser un líder. ¿Qué es ser un líder? No es tan fácil. Eso se gana. Hay que trabajar duro, ver las necesidades que hay y salir y luchar porque esas necesidades tengan mucha mejoría, ¿verdad? Ser líder implica muchas horas de trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha lucha. De pronto, ¿cómo te explico? De pronto no se nos ha hecho tan fácil, porque es duro, es pasar horas hasta sin comer, porque sales de una reunión, entras a otra y a otra y a otra. Como me dice mi amiga Ana, hay que aprender a delegar, sí, pero en un principio no es tan fácil. Entonces hay que asumir, buscar tu equipo de trabajo y delegar y hacer lo más que se pueda. No se trata de copiar a nadie ni hacer las cosas a lo loco, no, hay que trabajar duro, investigar y codearse con gente que sabe para poder conseguir de verdad esos logros para la comunidad. Porque vuelvo y te repito, no es algo para mi propio beneficio, es en pro de una comunidad. ¿Ves? Que pide... Fíjate, importante toda esta visión de Chávez y cómo hay un pueblo que está hoy en una fórmula perfecta, que es ir consolidando una política estratégica que es la política en la comunidad. Mariátegui que decía, Mariátegui, ahorita que me vino en la mente, Mariátegui, ni calco ni copia, invención heroica. Así es. ¿Ah? Todos los pueblos construyen su propia revolución, su propia visión de su revolución de acuerdo a sus necesidades, a su idiosincrasia, a su cultura como pueblo, básicamente. Chávez fue un extraordinario maestro para todo el pueblo venezolano. Siempre recuerdo una de las escenas de la película que filmaron aquellas jóvenes, La Revolución no será transmitida, donde ella de alguna manera preguntaba a mujeres como estas compañeras que acabamos de ver, ¿qué era la política? ¿Por qué estaban ellas activadas? Bueno, porque Chávez las había enseñado. Antes ellas no le tenían ningún interés a la política, no sabían, no participaban en la política. Resulta que el comandante Chávez las indujo a participar en la política y ellas fueron construyendo, son las artífices de todo este proceso de construcción del socialismo. No fue casualidad que cuando intentaron derrocar al camarada Nicolás Maduro, cuando empezaron a presionar con el tema de las escasez, con el tema de dejarnos prácticamente sin comida, de quitarnos la comida, de cuando la empresa
Polar tenía el 70% del control de todo lo que consumíamos los venezolanos y las venezolanas en el país. El ataque fundamental que hizo la derecha, que hizo la CIA en ese momento para tratar de generar algún conflicto interno y que saliera el pueblo a derrotar al gobierno bolivariano, lo hizo contra las mujeres, porque el 70% de la población en los sectores populares que fue construyendo todo ese andamiaje de todo el poder para el pueblo, toda esa visión, todo ese sueño que venía desde los años 70, de los años 80, de los años 60, de lo que fue la construcción heroica de nuestros jóvenes que se lanzaron a la guerra de guerrillas, a todos esos jóvenes que de alguna manera no conseguían la posibilidad de conquistar sus sueños como debían ser. Eso fue lo que hizo de alguna forma resaltar, salir al ruedo de la batalla política, sobre todo a las mujeres venezolanas. De manera que nosotros hemos pasado por todo un periodo y unos periodos tremendamente turbulentos para ir alcanzando lo que es la construcción del movimiento popular, la construcción del socialismo bolivariano, porque a veces nos dicen los enemigos de la patria, los enemigos de la revolución, los enemigos del proceso revolucionario, que con qué se come eso. Bueno, eso se come con digamos, con el saber que tu esfuerzo, tu trabajo que tú haces en tu comunidad se ve realizado porque va superando, como dice la compañera, las necesidades que tiene todo el colectivo. No son mis necesidades personales, son las necesidades del colectivo. Si hace falta construir escaleras para poder acceder a las viviendas, se construye la escalera, se prioriza en la construcción de la escalera. Si hay que construir las caminerías, se construyen las caminerías. Si hay que llevar las tuberías para que el agua llegue hasta el copito del cerro, bueno, hasta ahí colectivamente se construyen se construyen las tuberías, se construyen los acueductos, se construyen las tuberías para la recolección de las aguas servidas. Es decir, son las necesidades colectivas por encima de las necesidades, porque todos tenemos necesidades particulares, todos tenemos necesidades privadas, pero muchas veces esas necesidades privadas no son sino un proceso de necesidades colectivas, y en función de la visión de la construcción de la comuna, que es lo que realmente nosotros estamos tratando de desarrollar como tal, bueno, nosotros vamos evaluando en el debate, en la discusión, en la asamblea, con nuestros semejantes, en nuestro territorio, nuestras necesidades comunes para ir avanzando en torno a la construcción del socialismo del siglo XXI. Rafael, vamos a irnos a una pausa. Sí. Vamos a ir a una pausa rapidito y volvemos. No se separen porque estamos construyendo un programa de referente diferente, programa especial hacia el poder popular, hacia las comunas, hacia lo que hay un legado histórico con el padre Bolívar, como empezamos en el primer segmento, cuando en el 2006 mi comandante Chávez dio ejecútese a la ley de los consejos comunales. Y hoy desarrollando alta política con el poder popular en los circuitos comunales. Vamos a ir a una pausa y volvemos. Vale, volvemos en esta fórmula perfecta. Seguimos con los consejos comunales, porque yo creo que en este programa especial, Chávez, como arquitecto creador de esta filosofía epistémica constitucional, que es la participación, el protagonismo y el desarrollo de cómo la Constitución nos da, fíjate aquí yo no tengo Constitución, no tengo nada, de cómo nos da esa visión de construir las políticas públicas, que lo está haciendo acertadamente
Nicolás Maduro Moros, y nuestra presidenta encargada, la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, porque es así, así. Claridad meridiana, está en Antímano en estos días, dándole esa claridad, esa visión, apreciada doctora. Vamos a ver esos videos. Vamos a verlos, los tenemos por ahí, Sabiñón. Vamos a verlos. Por eso hay que partir de la comunidad. El Consejo Comunal, bueno, es el elemento fundamental de la democracia participativa, protagónica. Son instancias, dice la ley, en el artículo 2, de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas que permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social. Esto es la construcción del socialismo. Ustedes son, así como Francisco de Miranda, hoy lo llamamos, 200 años después, el precursor de la revolución venezolana de independencia. Dentro de 200 años, los nietos de nuestros nietos los llamarán a ustedes los precursores del socialismo venezolano. Son ustedes los que están construyendo las bases fundamentales. Bueno, por eso preguntaba, hay que tener claro que el artículo número 4 dice, a los efectos de esta ley se entiende por comunidad el conglomerado social de familias, ciudadanos y ciudadanas que habitan en un área geográfica determinada. Recordemos lo siguiente, y aquí hay algo fundamental también. Yo como casi no he dormido, tengo que estar tomando café. Miren, fíjate, recuerden que en el capitalismo, la prioridad, lo más importante del capitalismo, es ganar dinero. Para nosotros eso no puede ser la prioridad. No estamos aquí para ganar dinero. En el socialismo lo más importante es satisfacer las necesidades de la comunidad, pero no cualquier necesidad caprichosa o producto de la vanidad. Todos nosotros venimos de la tierra y polvo, y en polvo nos convertiremos. Dejemos huella en esta tierra y huella buena. Convirtámonos en semilla buena, no en pajonal malo, chiribital, gamelote. Sembrémonos desde ahora mismo con una buena huella. Seamos una buena siembra, que es lo que dice Dora. Lo ha dicho. Entonces, ellos discutieron. Lo más importante, y eso debe ser consigna fundamental de los consejos comunales, satisfacer las necesidades esenciales, fundamentales. La comida es una de ellas. Miren, sobre todo insistir en los valores, los nuevos valores de la revolución. Uno de ellos tiene que ser el trabajo voluntario. Porque hay gente, bueno, con los viejos valores que si no le pagan, él no mueve una mano. No, yo para pegar un bloque me tienen que pagar. No, ya va, si es para la comunidad, trabajo voluntario al que tú te estás refiriendo, el aporte del trabajo, el trabajo liberador, no el trabajo esclavizante, el trabajo como parte del aporte a la comunidad. Esto es importante, insistir en el trabajo voluntario. Toda revolución requiere la inyección del trabajo voluntario, sobre todo si una revolución se plantea la marcha hacia el socialismo, como nosotros nos estamos planteando la más exigente de las revoluciones. Una revolución que se orienta hacia el socialismo. Es la más exigente, pero es la necesaria, la verdadera y la más profunda revolución. Es cristiana. Mi nombre es Yorelis Pérez, estamos en una populosa barriada caraqueña llamada La Vega. Estamos en la entrada de la calle Zulia. ¿Qué de particular tiene esta barriada? Bueno, creo que su gente, luchadora, combatiente, guerrera,
echada para adelante. Y chavista. Y chavista, claro. ¿Qué es eso de ser chavista? Oye, ¿qué es eso de ser chavista? Estábamos como un pueblo dormido y de pronto llegó este señor, Hugo Rafael Chávez Frías, y poco a poco fue abriéndole los ojos a la gente, a la comunidad, sobre todo a los pobres, que de verdad no habían sido tomados en cuenta, ¿sabes? Y fue enseñando cuáles eran los pasos a seguir para salir del hueco en donde estábamos. Eso es sentir ser Chávez, ¿sabes? Son universidades, son los niños, son los adultos mayores. Todo es vivienda, es comida, ahora producción. Es todo. Es como los ingredientes de una comida, por ponerlo, fue un poquito de aquí, un poquito de allá, y se creó todo esto. Eso es ser Chávez, chavista. Qué lindo, ¿cómo lo explicas? ¿Cuál es, y esa motivación, o cuál es la motivación que os lleva a salir de vuestras casas y querer hacer trabajo comunal? Sí, porque ni siquiera es que nosotros devengamos un sueldo por esto, sino que simplemente hay demasiado trabajo, muchas cosas que hacer. Y si queremos que las cosas cambien o que sea mejor, no podemos cruzarnos de los brazos. Tenemos que salir y trabajar en pro de la comunidad, de lo que queremos. Queremos un bienestar, sí, pero ¿nos va a llegar del cielo? No. Eso también nos lo enseñó Chávez, ¿sabes? Hay que salir, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que luchar. Se trata de eso. Es increíble lo maestro que fue, ¿no? Lo pedagogo que fue. Eso me tiene impresionada. Envidio muchísimo a Venezuela por tener a un presidente como Hugo en su momento y como Maduro ahora también, ¿no? Exacto. Cuéntanos un poquito de cómo habéis incorporado a Maduro también en toda esta revolución. Bueno, yo pienso que Chávez, él fue veía mucho el futuro, él era muy futurista. Y de pronto yo le comenté a mucha gente que eso de que Chávez mandaba mucho a Maduro a nivel internacional, vaya aquí, vaya allá, fue como puliéndolo. Y yo le dije una vez a mi esposo, Chávez está enfermo y quien él va a dejar ahí delegando su trabajo va a ser a Maduro, ¿ves? Por algo está viajando, por algo está representando a Venezuela en tantas partes. Aquí lo hace él, pero fuera la representación era Maduro. Y de hecho fue así, ¿ves? Todos venimos de esa escuela y lógicamente, bueno, nada es perfecto en la vida, ¿verdad? Errar es de humanos, pero estamos trabajando, estamos luchando, estamos debatiendo, estamos haciendo las cosas como deben ser. Poco a poco, pero con paso firme. Háblanos de qué es ser un líder. ¿Qué es ser un líder? No es tan fácil. Eso se gana. Hay que trabajar duro, ver las necesidades que hay y salir y luchar porque esas necesidades tengan mucha mejoría, ¿verdad? Ser líder implica muchas horas de trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha lucha. De pronto, ¿cómo te explico? De pronto no se nos ha hecho tan fácil porque es duro, es pasar horas hasta sin comer, porque sales de una reunión, entras a otra y a otra y a otra. Como me dice mi amiga Ana, hay que aprender a delegar, sí, pero en un principio no es tan fácil. Entonces hay que asumir, buscar tu equipo de trabajo y delegar y hacer lo más que se pueda. No se trata de copiar a nadie ni hacer las cosas a lo loco, no, hay que trabajar duro, investigar y codearse con gente que sabe para poder conseguir de verdad esos logros para la comunidad. Porque vuelvo y te repito, no es algo para mi propio beneficio, es en pro de una comunidad. ¿Ves? Que pide... Fíjate, importante toda esta visión de Chávez y cómo hay un pueblo que está hoy
en una fórmula perfecta que es ir consolidando una política estratégica que es la política en la comunidad. Mariátegui que decía, Mariátegui, ahorita que me vino en la mente Mariátegui, ni calco ni copia, invención heroica. Así es. ¿Ah? Ahorita me Todos vino los eso, pueblos me vino construyen su propia revolución, su propia visión de su revolución de acuerdo a sus necesidades, a su idiosincrasia, a su cultura como pueblo, básicamente. Chávez fue un extraordinario maestro para todo el pueblo venezolano. Siempre recuerdo una de las escenas de la película que filmaron aquellas jóvenes, La Revolución no será transmitida, donde ella de alguna manera preguntaba a mujeres como estas compañeras que acabamos de ver, ¿qué era la política? ¿Por qué estaban ellas activadas? Bueno, porque Chávez las había enseñado. Antes ellas no le tenían ningún interés a la política, no sabían, no participaban en la política. Resulta que el comandante Chávez las indujo a participar en la política y ellas fueron construyendo, son las artífices de todo este proceso de construcción del socialismo. No fue casualidad que cuando intentaron derrocar al camarada Nicolás Maduro, cuando empezaron a presionar con el tema de las escasez, con el tema de dejarnos prácticamente sin comida, de quitarnos la comida, de cuando la empresa Polar tenía el 70% del control de todo lo que consumíamos los venezolanos y las venezolanas en el país. El ataque fundamental que hizo la derecha, que hizo la CIA en ese momento para tratar de generar algún conflicto interno y que saliera el pueblo a derrotar al gobierno bolivariano, lo hizo contra las mujeres, porque el 70% de la población en los sectores populares que fue construyendo todo ese andamiaje de todo el poder para el pueblo, toda esa visión, todo ese sueño que venía desde los años 70, de los años 80, de los años 60, de lo que fue la construcción heroica de nuestros jóvenes que se lanzaron a la guerra de guerrillas, a todos esos jóvenes que de alguna manera no conseguían la posibilidad de conquistar sus sueños como debían ser. Eso fue lo que hizo de alguna forma resaltar, salir al ruedo de la batalla política, sobre todo a las mujeres venezolanas. De manera que nosotros hemos pasado por todo un periodo y unos periodos tremendamente turbulentos para ir alcanzando lo que es la construcción del movimiento popular, la construcción del socialismo bolivariano, porque a veces nos dicen los enemigos de la patria, los enemigos de la revolución, los enemigos del proceso revolucionario, que con qué se come eso. Bueno, eso se come con digamos, con el saber que tu esfuerzo, tu trabajo que tú haces en tu comunidad se ve realizado porque va superando, como dice la compañera, las necesidades que tiene todo el colectivo. No son mis necesidades personales, son las necesidades del colectivo. Si hace falta construir escaleras para poder acceder a las viviendas, se construye la escalera, se prioriza en la construcción de la escalera. Si hay que construir las caminerías, se construyen las caminerías. Si hay que llevar las tuberías para que el agua llegue hasta el copito del cerro, bueno, hasta ahí colectivamente se construyen se construyen las tuberías, se construyen los acueductos, se construyen las tuberías para la recolección de las aguas servidas. Es decir, son las necesidades colectivas por encima de las necesidades, porque todos tenemos necesidades particulares, todos tenemos necesidades privadas, pero muchas veces esas necesidades privadas no son sino un proceso de necesidades colectivas, y en función de la visión de la construcción de la comuna, que es lo que realmente nosotros estamos tratando de desarrollar como tal, bueno, nosotros vamos evaluando en el debate, en la discusión, en la asamblea, con nuestros semejantes, en nuestro territorio, nuestras necesidades comunes para ir avanzando en torno a la construcción del socialismo del siglo XXI.
Rafael, vamos a irnos a una pausa. Sí. Vamos a ir a una pausa rapidito y volvemos. No se separen porque estamos construyendo un programa de referente diferente, programa especial hacia el poder popular, hacia las comunas, hacia lo que hay un legado histórico con el padre Bolívar, como empezamos en el primer segmento, cuando en el 2006 mi comandante Chávez dio ejecútese a la ley de los consejos comunales. Y hoy desarrollando alta política con el poder popular en los circuitos comunales. Vamos a ir a una pausa y volvemos. Volvemos, ¿vale? De verdad que le agradezco a este Dios que nos dé estos momentos, estos tiempos de disertación, pero también de análisis y estar con ustedes. Fíjate, tuve que dejar, le estaba diciendo al profesor Argote, tuve que dejar el teléfono a un lado porque son ese tipo de cosas y cómo le agradezco su visión, sus fórmulas y también su mensaje territorial, porque para mí eso es muy importante, porque de ahí uno puede ir viendo cómo referente informativo va dándole vida a lo que es una programación en referente diferente. Profesor y camarada, ahí tenemos unos videos de Chávez, y de esta persona de La Vega, que así como ella hay miles, hay millones en todos nuestros barrios, en todas nuestras comunidades, en esos caminos reales. ¿Querías comentar algo o vemos los videos? Bueno, no, vamos a ver los videos. Vamos a verlo, los tenemos por ahí, Sabiñón. Vamos a continuar, muchas gracias aquí a este equipo perfecto de Telefan, vale, como siempre. El capital, el conocimiento en manos de la sociedad, en este caso en manos de la comuna. Entonces, una comuna sin fábrica, una comuna sin tierra para la siembra, una comuna sin comercio socialista no es comuna, le faltaría una pata y bien grande. Ahora, si en esa comuna nosotros, el gobierno, ayuda a construir, por ejemplo, una fábrica de muebles, una torrefactora, ponte tú, porque estemos en las afueras de una ciudad como Boconó, de Trujillo. Aquí, tremenda torrefactora, propiedad de la comuna. O la fábrica esta que estamos recuperando del café instantáneo. Supongamos. La construimos, la retomamos, la acondicionamos, invertimos unos dineros. Bueno, ahora la comuna se hace cargo de la torrefactora. Bueno, si no hay principios morales, el primer frente, esa torrefactora va a terminar siendo capitalista. Y la comuna va a terminar siendo no una comuna, sino una diabluna. Diablo del capitalismo. Por eso hace falta todas las mesas, todas las patas de la mesa. Códigos morales. La torrefactora, esa fábrica no es para volvernos ricos aquí. No. Es para producir alimentos, bienes o servicios para la satisfacción de necesidades reales de nuestra comunidad y de otras comunidades más allá. Y para el consumo necesario, no para el consumismo, o para lo que llama Carlos Marx, el consumo de prestigio. Para darme prestigio. Ese es el capitalismo, el consumismo. Entonces, el ámbito económico tiene que abarcar incluso eso, el consumo. Una nueva cultura de consumo, compadre. Encárguense ustedes en las comunas. Miren, ustedes han visto una mata de trigo en Venezuela. ¿Quién ha visto una mata de trigo? Nadie la va a ver. Bueno, en Mérida por allá algún trigo artesanal. Ahora, todo el trigo aquí es importado para el pan. Ahora, ¿saben ustedes lo que es bueno
y mucho más sano el pan de yuca, el pan de arroz. ¿Alguien ha visto arroz aquí en Venezuela? ¿Matas de arroz? Como arroz. ¿Alguien ha visto aquí una mata de yuca? Como arroz. Ah, pero entonces nosotros es puro pan de trigo, pan de trigo, pan de trigo. Encárguense las comunas de empezar a hacer el pan de arroz, montar panaderías comunales de pan de yuca, pan de arroz, etcétera. ¿Sí? Cambiar hasta los patrones de consumo. Que si Coca-Cola y no sé qué más, qué bueno es el guarapo de caña. Papelón con limón, una cosa de... La poco de comida chatarra que venden por ahí, que si hot dogs. La última vez que yo me comí un perro caliente, no dormí 3 días. Mire, no como más perro caliente, ni perro frío tampoco. Hamburguesa, ¿eso que llaman hamburguesa? ¿No es que llaman eso? Eso es pura chatarra. Ah, usted quiere ser gordote, gordota. Vaya, pues vaya, vaya. Y además, enfermarse, ¿no? Enfermarse del colesterol, de la tensión, etcétera. La vista. Vamos a cambiar los patrones del capitalismo que nos meten por aquí el consumismo. El consumo no por necesidades, sino por prestigio o por otras razones. Bueno, he ahí los 4 ámbitos. Y el quinto, el territorial. Vamos a construir sobre el territorio, en la comuna, el socialismo desde abajo, desde lo pequeño, en esos 5 ámbitos. Cuando hablo del territorio es, bueno, el espacio. Es ser algo, hacer las cosas bien. Para mí eso es la dignidad. ¿Se puede decir que Chávez le devolvió la dignidad al pueblo? Sí. Y la conciencia, nos abrió los ojos, el entender de que no era como se decía, que era malo, que la izquierda es mala, la izquierda te priva, la izquierda te quita. Más bien al contrario, todo lo contrario. Te da, te enseña, te orienta, te hace ver y entender, ¿sabes? El porqué de las cosas. Mi pueblo le tiene miedo a la izquierda, ¿qué le podemos decir? Bueno, imagínense, nada más y nada menos que nos vean, que vean todo lo que ha pasado aquí durante todo el proceso revolucionario, de que no es malo, de que los cambios son buenos, no siempre los cambios son malos, los cambios son buenos. Y hay que estudiar, leer, el que lee siempre sabe. De pronto no podrás tener un título como tal, pero si lees, sabes. Tenemos el ejemplo de Cuba. Sufrió un bloqueo durante cualquier cantidad de años y ahí están, guerreando, batallando, luchando. Y aquí estamos nosotros también, o sea, firme, contundente, adelante, entendiendo todo lo que está pasando, porque bueno, sabemos que no es fácil ni ha sido fácil y lógicamente el presidente mismo lo dijo antes de morir, que lo que viene no es fácil. Y estando él, imagínate, le hicieron las 20.000 cosas malas, a él sí le hicieron cosas malas. Mas sin embargo, bueno, estamos aquí, tenemos todo lo que nos enseñó, todo quedó ahí y de eso tenemos que seguir estudiando. Todas las palabras que Chávez decía, él era vérmole, demasiado culto. Hablaba y hablaba y hablaba y podía durar horas hablando y tú ahí embelesado oyendo todo, escuchando todo y entendiendo. Y todavía pasan los años y todavía sigues entendiendo lo que él en su momento pudo haber dicho en alguna cadena. Fíjate, ahí tenemos 2 tiempos, ¿no? Un Chávez que estaba impulsando con su idea, con una visión estratégica, por supuesto, de cómo el sector comunal tenía que ser partícipe. Se ha avanzado bastante hoy y tenemos esa idea perfecta del poder popular, de la visión estratégica también de haber tomado todas esas ideas, todas esas orientaciones que son vigentes y serán siempre vigentes. ¿Qué podemos decir de esto, profesor?
Bueno, básicamente cuando el presidente plantea el cambio de paradigma del tema del consumismo, de lo que el capitalismo de alguna manera en esa batalla cognitiva te va generando necesidades superfluas, necesidades que no son tus necesidades, sino lo que son las necesidades del capitalismo. Bueno, el presidente ahí iba instruyendo dentro de su concepción de todo el poder para el pueblo, porque todo se inserta dentro del proceso de todo el poder para el pueblo, el cambio de patrón incluso del consumo, que lo vivimos intensamente cuando nos atacaron en el 2014, 2015, ¿verdad? Nos quitaron prácticamente la comida, atacaron al sector popular, sobre todo el sector de las mujeres, con el tema de las toallas sanitarias, el papel toalé. O sea, el capitalismo, para derrocar al gobierno bolivariano, no tuvo, digamos, ningún prurito por someter al pueblo a una situación de hambre y de violencia. Y entonces nuestro pueblo tuvo que de alguna forma regresar a sus formas de comer, que eran como comían nuestros indígenas. Entonces empezamos a ver nosotros arepas de plátano, empezamos a ver arepas de yuca, como bien decía el comandante, de alguna manera crear el pan de yuca, para crear el pan de arepas de chayota, empezamos a hacer dulce producto de nuestros propios productos que nosotros íbamos teniendo desde la tierra, de todo ese proceso que el comandante Chávez, que la gente se reía mucho cuando el comandante decía que había que sembrar en los balcones, que había que sembrar en el techo, es decir, toda una situación que la gente no comprendía, pero que fue comprendiendo en la medida que el imperio, conjuntamente con sus lacayos internos, fueron tratando de someter al pueblo al hambre, tratando de violentar la revolución para generar la salida introspectiva dentro de la visión de lo que fue el proceso de lucha que vivió el pueblo venezolano en 1989, con que se conoció como el Caracazo. En esa estrategia se insertaron todos los sectores capitalistas del país, porque no podían permitir que esa forma, esa sociedad que ellos habían construido, esas necesidades y esa inducción de necesidades que eran necesidades superfluas para el pueblo venezolano, pudieran ser sustituidas por compromiso, por desarrollo, por fortaleza que el pueblo mismo se iba dando en el camino de la construcción de la nueva sociedad socialista, de la nueva construcción del control del territorio, de la nueva construcción del vivir viviendo, como siempre nos lo había planteado el comandante Chávez. De manera que ciertamente, como bien dice la compañera también, eso era un aprendizaje permanente, la manera como el presidente Chávez iba construyendo ese quehacer cotidiano del pueblo en su territorio. Por eso que es fundamental que el conocimiento de las necesidades. Por eso es que hoy los circuitos comunales tienen que entender que en el tema, por ejemplo, de las consultas nacionales que vienen, que se van a dar este año 2026, de alguna manera tienen que surgir no de la batalla de la necesidad de un circuito o un consejo comunal, o no de la necesidad que tiene de alguna forma de generar, digamos, algún saldo de tipo político en lo personal para algunos de los miembros del circuito comunal o de los consejos comunales que de alguna manera conforman esos circuitos comunales, sino que tiene que salir del debate y de la discusión de la asamblea y de evaluar realmente todo el proceso. Hoy el presidente Nicolás Maduro nos impulsa hacia una universidad de las comunas, y la visión de la universidad de las comunas, ¿cuál es? La visión de la misión Sucre, volver a tener aulas de clase en el territorio, donde nosotros vayamos produciendo los profesionales y los técnicos que van a ir construyendo conjuntamente con la comunidad en su territorio la solución de sus necesidades. Eso es lo que está planteado en este momento. Entonces, nosotros ya después de 5 o 6 consultas
populares, donde, como bien decía nuestra presidenta en el día de su presentación ayer, más de 37.000 proyectos y proyectos que están desarrollando las comunidades. Muchos de esos proyectos, de alguna forma, surgidos de debate, otros de esos proyectos que son sueños, pero que prácticamente en la práctica y en el proceso de ir aprendiendo, inventando de ramos, como decía Simón Rodríguez, nosotros tenemos que irle dando calidad, cantidad y técnica de desarrollo con nuestros propios cuadros que estamos formando, nuestros jóvenes que van a ir a esas universidades económicas, a esas universidades comunales, que van a ir a tener conocimiento técnico para ir a acompañar a su territorio, a sus consejos comunales, a sus circuitos comunales, para que ir construyendo, para que los proyectos que surjan de las próximas consultas resuelvan las necesidades colectivas y no las necesidades personales que muchas veces se plantean. De manera que todo este aprendizaje, todos estos proyectos, todos estos videos que estamos viendo hoy, que fueron en el pasado, estamos hablando del 2012, 2013, 2014, 2006, cuando el comandante dijo que los que voten por el comandante votan por el socialismo, y muchos inclusive que habíamos levantado la bandera del socialismo, de alguna manera nos pusimos en guardia, pues, porque eso significaba enfrentar el imperialismo. Ese imperialismo que, como hemos visto aquí, ya sabemos, es capaz de cualquier cosa. Lo acabamos de vivir este 3 de enero del 2013. Por eso la respuesta del pueblo venezolano, como bien dice nuestra presidenta encargada, nosotros vamos a seguir con nuestra diplomacia de paz, pero construyendo nuestro proyecto. Nuestro proyecto tiene 25 años, 26 años, y no vamos a echar para atrás, con dignidad, con fortaleza, siendo Chávez. Todos tenemos que ser Chávez, todos tenemos que ser Maduro, todos tenemos que continuar en la construcción de la nueva sociedad, todos tenemos que continuar en la transformación de la sociedad, todos tenemos que acabar con el Estado burgués, todos tenemos que darle andamiaje jurídico para esta fortaleza del socialismo bolivariano sea una realidad en el quehacer necesario de nuestro pueblo. De manera que este programa es importantísimo para ir construyendo lo que es el poder popular, lo que es el sueño de todo el poder para el pueblo, lo que de alguna manera los revolucionarios nos hemos venido nutriendo de esfuerzo, de consigna, de visiones, no solamente de los venezolanos, sino visiones de los pueblos del mundo. Siempre nos llama la atención y siempre recordamos de los zapatistas, del subcomandante Marcos, de su visión de que nosotros los gobernantes o los que ejercen el gobierno en la comuna, en los circuitos comunales, deben gobernar obedeciendo. Así como nosotros les exigimos a los compatriotas y a los camaradas que están en el alto gobierno y en el gobierno municipal y en el gobierno estatal, que deben gobernar obedeciendo, nosotros también debemos de dar el ejemplo en los circuitos comunales, en los consejos comunales, en los territorios, en las comunas, de gobernar obedeciendo, desarrollando la fortaleza de los comités, evaluando la necesidad de ir transformando esas leyes permanentemente, porque la política es dinámica. La política no es estática y todos los días surgen nuevas formas de organización, todos los días surgen nuevas necesidades. La dinámica en el circuito comunal, la dinámica en el territorio es una dinámica viva, no es muerta, y bueno, es lo que ha permitido que nosotros, a pesar de lo que hemos vivido, no solamente con un golpe de Estado, no solamente con un intento de matarnos de hambre, no solamente con guarimbas y con violencia, ahora a través de un bombardeo, nosotros ya hemos podido sostener esta revolución y poderla hacer poderosa, porque la revolución es Chávez y la revolución es Maduro y la revolución son nuestros líderes, porque la revolución es el pueblo, porque Chávez es el pueblo,
Maduro es el pueblo, esas eran nuestras consignas fundamentales. Y a pesar de que nuestro presidente Chávez no está hoy en lo físico, sigue dictando, sigue siendo el líder de esta construcción, de esta nueva realidad, de esta nueva sociedad, del socialismo bolivariano. Oye, tremenda visión, comparto todo ese análisis tuyo, pero me tocaste un tema, 1994, creo, su comandante Marco. Todos para todos, nada para nosotros. Así es. ¿Ah? Todos para todos, nada para nosotros. Es una filosofía. Gobernar obedeciendo. Claro. Y ahí al está, pueblo. Y está hoy quien se merece la lealtad y el respeto del referente informativo, como es la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Estrategia perfecta de nuestra Constitución y Nicolás, como siempre. Estrategia perfecta, un equipo leal. Importante eso, son los detalles. Vamos a irnos a una pausa, porque volvemos otra vez con un Chávez que está vivo y una visión holística de entender que todos somos Chávez y todos tenemos que empujar este barco con nuestra comandante, sin duda, la doctora Delcy. Avanzar a buen puerto seguro. Vamos a irnos a una pausa. Volvemos, ¿vale? En esa fórmula perfecta. Estamos en Referente Diferente, un programa especial que tiene que ver con el poder popular. Ahí tenemos y continuamos con Chávez como arquitecto creador de toda esta filosofía de la participación y el protagonismo, y tenemos también otros voceros que ya cristalizan un poco lo que hemos hablado. Podemos ver esas imágenes, sí, para darle vida en este programa que ya está culminando por el día de hoy con los balances, que tú le has dado una visión holística. Quiero agradecerte, profesor, investigador Rafael Argotti, profesor universitario, de lo que hoy se requiere en una comunicación diferente. Agradecido. Mire, yo he dejado el teléfono aquí, he dejado todo. Vamos a ver ese video, vamos a verlo. Fíjense este libro que me regaló un señor en una de las tantas campañas electorales, hace 1 año, 2 años, por aquí, por los valles del Tuy, por cierto. Es un libro ya un poco antiguo. ¿Cómo es la Comuna Popular? Chuli y Tien Che-yung, ediciones en lenguas extranjeras de Pekín, la Revolución China, 1976. Fíjense. Esto solo es una referencia, ¿verdad? No es que nos vamos a copiar ni de esto ni de otras experiencias históricas de sistemas comunales, de comunas, las comunas. ¿Saben quién le tiene temor a las comunas? La oligarquía. Porque la comuna, mire, cuando las comunas peguen, ustedes saben que los consejos comunales fue un primer paso. Primer paso no, fue un paso más en ese nacimiento de entes del poder popular. Porque la revolución es eso, vamos avanzando, sumando conocimientos, experiencias, algunas salen exitosas, otras no. Bueno, ahora, el ejemplo de China, este es un ejemplo de las comunas de la Revolución China, que las impulsó el camarada Mao Zedong. Ahora, por aquí hay una partecita que dice, ¿qué es la comuna popular? Voy a leer esta paginita. La comuna popular es una creación de las masas. Creo que hace ratico lancé esa frase, pues de aquí fue que la saqué. La comuna popular es una creación de las masas, sintetizando sus experiencias y creaciones
el presidente Mao indicó: la Comuna Popular es buena, dijo Mao, bajo la dirección del Comité Central del Partido, a través de la práctica popular y del perfeccionamiento gradual durante varios años. La Comuna Popular se ha convertido en un sistema unificado nacional. Voy a repetir esto. Vamos a brincar desde Mao Zedong hasta Antonio Aponte. En 1950 yo no había nacido cuando Mao estaba creando comunas en los campos de China. Y aquí casi ninguno había nacido. Entonces, no habíamos nacido aquí ninguno de nosotros. Y ya Mao Zedong andaba haciendo comunas, impulsando con el pueblo, pero bajo este principio, la Comuna Popular es una creación de las masas. Oye, ¿no les parece que esta consigna de Mao deberíamos repetirla por todas partes? ¿Verdad que no les gusta la idea? Es una creación de ustedes, del pueblo, de las masas populares. No es de Chávez, ni por el alcalde, ni por el gobernador, ni por el partido, es por las masas. Creación de las masas. Ahora, aquí dice que la Comuna Popular se ha convertido, ya cuando se escribió este libro en el año 76, es decir, que ya las comunas tenían 20 años aproximadamente, o más de 20. Se ha convertido en un sistema unificado nacional. Este librito es muy bueno. La Comuna Popular en China la dividían en 3 niveles, la organizaban pues en 3 niveles. Tenía el nivel de la comuna, que es una extensión territorial, que ¿quién la va a definir? Ustedes mismos, la misma realidad, la misma situación. Tenía cada comuna un conjunto de brigadas, y cada brigada un conjunto de equipos de producción. Equipos de producción. Cuando estamos hablando de esto, estamos entrándole al tema económico, productivo. Entonces ellos lo enfocaban sobre todo a ese nivel en lo económico, y luego ahí combinaban sistemas de propiedad. Combinaban la pequeña propiedad con la propiedad colectiva, con la propiedad social, la producción social, y el poder popular, el poder político, se le iba transfiriendo progresivamente a la comuna. Ahora, fíjense, nosotros estamos ya como en un terreno maduro para que comiencen a brotar las comunas. No tengamos temor de equivocarnos, no. Por ahora, en 1992, las necesidades de todos comenzaron a palpitar con fuerza dentro de un corazón, el corazón de Hugo Chávez. Al llegar a la presidencia en 1999, su mejor equipo para hacer política fue el pueblo. Carlos Zamora, quien comenzó a interesarse por el trabajo comunitario a los 15 años, recuerda que antes de la revolución, esas iniciativas eran anuladas por un sistema perverso que solo respondía a los intereses de unos pocos. Recuerdo que anteriormente eran las asociaciones de vecinos, eran aquellas figuras que eran representativas, más no protagónicas, donde habían 3, 4 personas, que eran quienes iban a las instituciones a servir de enlace y eran las que tomaban las decisiones. Asegura que en la década de los 90, en medio de tanta injusticia y tinieblas que rodeaban a un pueblo sumergido en crisis económica, política y moral, el comandante Chávez encendió la chispa de la esperanza. La esperanza de que se prendió esa llamarada, como decía él, de esperanza, de saber que bueno, que aquí llegó este gobierno y que nos enseñó primeramente a luchar por nuestro derecho, a que cuando vayas por la calle, vayas con la cara en alto, que eres igual al que tenga dinero y el que no tenga, que los derechos son de todos, que no que yo voy a una institución porque yo tenga plata me tienen que atenderme primero aquel y que el que no tenga lo dejan después, no. Eso nos lo enseñó el presidente Chávez. Ahora bien, nos toca a nosotros hacerlo cumplir. El proyecto bolivariano le ofreció al pueblo una forma de trabajo conjunto y solidario,
que agita las banderas de la dignidad. A partir del gobierno del presidente Chávez, es que el pueblo tomó su protagonismo. Es gobierno de su propia esperanza y su propia decisión. Es tanto así que, bueno, aquí en este sector ha estado el presidente Chávez, el presidente Maduro, la vicepresidenta de la República, muchísimo. Que hay muchas cosas que nos falta, es verdad, pero también hay muchos logros. Con la comuna, el pueblo evalúa las necesidades propias, se organizan en comisiones de trabajo, presentan un proyecto y si es sostenible y el beneficio revierte en la comunidad, se ejecuta y ellos son los garantes de la culminación de los mismos. Nosotros cada cierto tiempo nos reunimos en comuna. Tenemos un consejo de planificación donde hay unos compañeros. Cada vocería tiene una finalidad. Está el consejo de planificación, está el consejo administrativo, está la Contraloría Social y está el órgano ejecutivo. El órgano ejecutivo se encarga de formular los proyectos en cada uno de esos vértices. El de planificación, planificar si es viable o no. Contraloría, controlar si es el adecuado para el beneficio de la comunidad o no. A juicio de Carlos, la comuna es más que un espacio para hacer reivindicaciones. Es un espacio para crear y producir. Tienen bajo su control desde centros sociales hasta proyectos complejos como un ambulatorio, mercado o el sistema del agua. En Buenos Aires se evidenció que después de 15 años, mira, 230 familias que ahorita en este momento llegan de sus casas, de sus trabajos cansados, abren el chorro y se bañan. No tienen que estar cargando. Bueno, volvemos en esta Abren fórmula. el chorro y se baña. Bueno, aquí está la Constitución. Así es. Y esos son ejemplos que hay que vernos en otros países de este subglobal o de la Europa. Todos estos ejemplos que estamos hoy ya culminando este programa perfecto con el poder popular empoderado en conjunto con nuestro gobierno. Fíjate, estas no son imágenes que son del sistema público, no. El legado de Chávez, Nicolás y nuestra presidenta encargada con ellos. Ahí está. Yo me cuido mucho de eso y tú lo sabes muy bien, por eso que usted es invitado permanente aquí, de que lo que nosotros estamos hablando, por eso es que tenemos una audiencia ahí. Y quiero darle gracias a nuestro arquitecto del universo, que es nuestro Dios, que nos da esa visión meridiana de estar contigo. ¿Qué podemos decir de esto, profesor? No, extraordinaria la presentación del presidente Chávez, porque habla de un libro chino sobre el tema de la comuna popular, de ver cómo de alguna manera se reflejan ahí los consejos comunales a través de los comités ambientales, los comités deportivos, los comités de organización, los comités de servicio, los comités de agua, los comités de energía, los comités de gas, y que esos comités fueron, si se quiere, la raíz de toda esta construcción que en este momento nosotros estamos desarrollando desde los consejos comunales en la construcción de los circuitos comunales y con la visión de la construcción de la comuna, que es lo que fundamentalmente es el objetivo principal, todo el poder para el pueblo. Se inició con estos comités, pero en el camino fueron surgiendo nuevos comités, fueron surgiendo nuevas necesidades, fueron surgiendo nuevas formas de organización en la comunidad que no estaban originalmente en esas leyes del Consejo Comunal y que hubo que reformular en menos de 10 años, y fue en el año 2017, en el marco de la constituyente, que se fue haciendo, de la constituyente del 2017, que se fue haciendo nueva construcción de esas leyes del Poder Popular, donde se debatieron nuevamente todas las leyes del Poder Popular y fueron incluidas de alguna forma desde el punto de vista del desarrollo técnico de lo que significan las leyes del Poder Popular, la construcción del sueño, lo que se iba detectando en ese camino de quehacer diario de las comunidades y de los pueblos que conforman esas comunidades. Y luego vimos
realmente cómo la comunidad es efectiva, cómo la comunidad, cómo el pueblo se empodera de la política, porque anteriormente habían unas asociaciones de vecinos que no eran otra cosa que la expresión de la democracia representativa. Simple y llanamente alguien me representaba y yo, bueno, así deshacía, y prácticamente todos los recursos que llegaban al territorio lo manejaban 3 o 4 personas, no se debatía, eran las necesidades muchas veces personales de los miembros de las asociaciones de vecinos por encima de las necesidades colectivas del colectivo y de la comunidad. Es decir, esas asociaciones de vecinos eran expresión de esa democracia representativa, que no era una democracia participativa, que no nos hacía protagonistas, que no buscaba la construcción del movimiento popular, que no buscaba resolver los problemas colectivos. Era una forma de ir drenando los recursos que nos pertenecían a todos los miembros de la comunidad, a todos los miembros del pueblo, a todos los miembros del Estado, y en función de las necesidades de individualidad. Y por eso, bueno, fuimos viendo nosotros en ese proceso de la Cuarta República cómo se fueron deteriorando estas asociaciones de vecinos. Hoy no, hoy nosotros, con la construcción de los consejos comunales, con la construcción de los circuitos comunales, con la atención de las necesidades en debate, en asamblea, que el pueblo mismo se viene dando, con toda la conformación de esos comités que el pueblo mismo se viene dando para hacer valer eso del sueño de todo el poder para el pueblo, es lo que nosotros estamos observando en el día de hoy, es lo que nosotros estamos. Y ahora vamos a pasar a un estadio superior, porque no solamente se trata ya de los proyectos nacionales, de esos 37.000, sino que con la construcción de la universidad de las comunas, con la presencia de los jóvenes en distintas áreas, áreas de la salud, áreas económicas, áreas de servicio, nosotros vamos a tener la posibilidad de darle calidad técnica y social a los proyectos que vamos a debatir, a los proyectos y a las necesidades, y una continuidad con conciencia en el debate, porque muchas veces tenemos necesidad de construir un acueducto, de repente para llevarle el agua a todos los miembros de la comunidad de nuestro territorio, pero con el costo de lo que significa el proyecto nacional. A lo mejor necesitamos no solamente un proyecto, sino necesitamos darle continuidad por fase a 2 y 3 proyectos, pero eso tiene que ser mancomunado, discutido, clarificado, y que todo el pueblo sepa que esas son las necesidades que vamos a ir cubriendo con estos proyectos que vamos ahora a tener este año 2026, tal como lo anunció nuestra presidenta encargada en el día de ayer del Cielo Vivo. Así es, así de frente. Bueno, ya culminó el programa, Rafael, nos quedó corto. Te invito nuevamente, ¿vale? En esta semana. Agarra agenda. Gracias, porque tenemos, quiero agradecerle a todas y todos que están activos por el canal multiplataforma, tanto también por la señal audiovisual normal que sale nuestra televisora de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esperemos que pasen un feliz día, Argoti. Gracias. ¿Verdad? Quiero agradecerte, ¿verdad, camarada? De lo que hoy es hacer comunicación diferente. Que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad. Gracias.